del acuerdo que hizo el Ministerio Público con Maxi Montilla, mediante el cual él va a pagar 3.000 millones de pesos, va a devolver 3.000 millones de pesos. Desglosado de la manera siguiente: 2.000 millones va en efectivo y resto 1.000 millones en propiedad y esas cosas. Sí, bien. Entre esos 2.000 millones de pesos en efectivo hay, creo que 600 millones que él tiene que devolver a la EDE, a la sede, por sobreprecio de las compras que él hacía. Otros 400 millones, creo que 450. es para impuestos. La DGI. Sí, impuestos que él dejó de pagar. Y los otros 2.000 millones son en propiedades, muchísimas propiedades que tenía Montilla y empresas que le han sido disueltas. Entonces, este caso, fíjate, nosotros decíamos en el comentario anterior, es un caso sui generis, porque no se había presentado uno de esa naturaleza en la lucha contra la corrupción anteriormente. Porque se hace un acuerdo con Montilla en un momento en que todavía no se ha abierto el juicio del pulpo eléctrico, que fue lo que se anunció por una querella que al principio del gobierno, de la anterior gestión de gobierno, ¿verdad?, de Luis Abinader, se sometió a una querella ante el PETCA. Una querella se sometió ante el PETCA por la misma EDE, por la coordinación de las EDE. Y entonces el PETCA comenzó a investigar esa querella y todavía está en el proceso de investigación. Fíjate, elementos que mucha gente no sabe, que aquí aparecen en el día de hoy. En la querella interpuesta en el 2021, se cita además como investigados a Rubén Bichara. Rubén Bichara era el administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, a Radamés del Carmen Mariñez, ambos es administradores de EDESUR, y a Rubén Montaz y a Radamés del Carmen Mariñez. Ambos son ex administradores generales de EDESUR y a Julio César Correa también, que era el administrador del norte. De norte, ese es en La Vega que está, ¿verdad? Así también como a Alex Montilla, Alexander Montilla Sierra, otro hermano de la primera dama. O sea, un hermano también, otro hermano. Según la acción sometida en ese entonces por el ex vicepresidente de la sede, Andrés Astacio Polanco. Andrés Astacio fue que sometió la querella. Las transacciones fraudulentas de este entramado societario y familiar en contra del Estado Dominicano de Sur de este ascendió a la suma de 20.000 millones de pesos. O sea, la querella. Ahora, el asunto de esto es que aparecen 3 funcionarios, los 3 de la EDE, de la sede en ese tiempo. Es decir, que entonces, que el juicio, o sea, el proceso no ha sido ya no iniciado formalmente, no ha sido sometido el expediente. Ahora, después de esa investigación, el Ministerio Público tiene que hacer una acusación formal ante el tribunal. Una acusación formal ante el tribunal. Ahora, previamente ya hizo un acuerdo con Montilla, no solo para que él devolviera 3.000 millones, sino también para que él testificara en contra de los otros implicados. De manera que ya él queda fuera del expediente. Ese caso se dio eso se dio también en el caso de donde estaban implicados los funcionarios del Ministerio de Hacienda. ¿Tú recuerdas que sacaron 2 de los principales, es decir, los que manejaron el dinero? Y los que decidían. Y le buscaron destino a ese dinero, lo sacaron del expediente. Entonces, a veces uno no entiende cómo esa figura que se usa mucho en Estados Unidos, porque eso es copiado del sistema americano, de que tú, por ejemplo, la fiscalía negocie con un peje pequeño para coger un peje grande. Claro. Pero en este caso los grandes son los que se negocian con los grandes para sacarlo del expediente. Eso no lo entiende nadie. Porque el más grande ahí es Maxi Montilla. Entonces tú podrías buscar otros menores, los que trabajaban con él, ¿verdad? Y exonerarlo, sacarlo del expediente para que testificaran en contra de Montilla. Pero no puede sacar el peje gordo. Claro. Yo creo que con esta decisión, con este acuerdo, y amigos televidentes, buenos días, que no lo había saludado. Con este acuerdo, para mí, el Ministerio Público, en su lucha contra la corrupción, es una opinión muy personal, obviamente, ha sufrido un gran revés.
Porque este acuerdo no hay que ser especialista en materia penal, ni ser un abogado ducho, ni nada. Esto, como dice Héctor, un expediente que ni siquiera ha sido sometido a la justicia, se despacha con un acuerdo que tiene un contenido que no se sabe si en verdad se va a iniciar el juicio, qué ha pasado. Pero además, decir que ese expediente involucra 20.000 millones de pesos. Señores, suponiendo que sean ciertos esos datos, que yo no estoy muy convencido, porque yo recuerdo que se dijo cuando comenzó este proceso, que fue en junio, creo, del 21 esto. Duró 4 años para tener este primer resultado. Se dijo en ese momento que solamente a ese señor Montilla, le había vendido materiales por valor de 13.000 millones de pesos y nunca fue desmentido por nada. En venta, no digo que fuera corrupción, en venta. Pero si nos acogemos al dato de que también se dijo, creo que fue la misma investigación del Ministerio Público, que la sobrevaluación alcanzó un 243%. 243%. Estamos hablando entonces que de esos 20.000, que esos 3.000 millones, ¿cuánto viene porcentuales de 20.000? Como un 7%. Sí, ya ese sería el fondo, ¿verdad? Que conocería el juicio. Ahora, lo criticable, como tú señalas. O sea, que se queda un 93%, se queda ahí entonces en su patrimonio y devuelve el Estado en el supuesto caso que esos sean los números. Lo criticable en este caso. Entonces es una cosa complaciente totalmente. Es que se llegue a un acuerdo con el principal implicado del caso. Es decir, tú lo que estás fabricando impunidad en este caso. Claro. Porque con el principal tú llegas a un acuerdo para condenar a quién. Si el imputado principal ya está resuelto. Tú lo sacas del expediente a él, ¿verdad? Para que él testifique en contra de quién, de los otros funcionarios. Si el grueso de los cuartos lo llevó él. Es increíble. Porque yo dudo que de los funcionarios que podrían ser implicados en esto, que no se sabe, porque menciona algunos de los que están implicados en la querella, pero no quiere decir que el Ministerio Público lo vaya a imputar. No. Entonces, ¿cuál de esos posibles imputados pudo haber manejado el grueso de dinero que manejó este señor? Que si devuelve 3.000 millones, eso significa que qué sé yo, una suma exorbitante que él se está quedando. Pero muy ínfima con relación al dinero involucrado, porque de 20.000 millones, esto, 3.000 es un 7%. Sí, y de hecho también, déjame decirte, porque el acuerdo también implica que él se declare culpable. Se declaró culpable. Yo robé, lo que está diciendo. Sí. Yo robé y estoy devolviendo tanto. Toma esta partecita. Entonces, en un juicio que se va a conocer dentro de poco. Pero no ha comenzado. ¿Por qué tú dices que se va a conocer dentro de poco si no ha comenzado? Bueno, pero... O sea, no se ha imputado. No, pero ya tiene que conocerse obligado, porque el Ministerio Público no puede hacer acuerdo de devolución de dinero con una persona... Y dejarlo así. No, que no ha sido acusado. El Ministerio Público no puede actuar de forma administrativa. El Ministerio Público es el acusador ante un tribunal. Se dice que ya mandó a homologar, o lo homologaron ya al juez de instrucción. No, homologó la investigación. El acuerdo. La investigación, o sea, la parte de la investigación, porque cuando se abre una investigación, mira, un juicio, por ejemplo, tiene como previo la investigación. Ni siquiera la instrucción, porque la instrucción ya cuando está sometido a la justicia. Claro, ya. Un juez de instrucción conoce el caso, para instruir el caso y someterlo después a un tribunal ya para que lo juzgue. Ni siquiera eso, es en investigación. Por ejemplo, si a ti te comienzan a investigar sobre algo, todavía tú no estás acusado de nada. Pero para hacer ciertas acciones contra ti, tiene que un juez autorizarlo. Por ejemplo, si te van a allanar la casa, si te van, el fiscal que te está investigando, le somete a un juez secretamente, por eso no tiene ni siquiera que saberse, y el juez lo autoriza, investígale sus cuentas bancarias, haga un allanamiento en la casa, haga un acuerdo con él para que él testifique, todas esas cosas en el proceso de investigación, pero esto no ha llegado a juicio. Entonces, ¿cómo tú haces? Primero, él se autoincriminó. Y segundo, la fiscalía lo juzgó previo. Ya lo juzgó porque ese señor lo acusa, ya está condenado ese señor. ¿O pues devolvió dinero? Sin haberle abierto el juicio. Entonces, en este caso, no sé por qué el Ministerio Público tuvo que precipitarse de esa manera y no terminar esa investigación completa y luego entonces hacer la acusación ya con los implicados. Porque este señor lo que era un suplidor del Estado. Este señor no era funcionario. El Máximo Montilla es un suplidor del Estado.
Entonces tú te cebas con mucha suerte para su empleado. Con un suplidor del Estado. ¿Y dónde están a los que él le suplía? Porque él le suplía al Pero Estado. claro. Entonces, ¿dónde están? Entonces, de manera que yo, como tú dices, con mucha razón, el Ministerio Público se fue de boca en este caso. Yo creo que lamentablemente, porque nosotros hemos abogado mucho, tanto tú por tu lado como yo, hemos abogado alabando, respaldando las acciones del Ministerio Público, que hasta ahora, pero ya con esta decisión ya concreta, ya yo creo que ya las cosas hay que mirar de otra Además, manera. desde el punto de vista... Me huele a componenda, arreglos políticos de alto nivel. Sí. Sí, eso es así, señores. Desde el punto de vista de la justicia, además, Miguel, es injusto esto, que una persona devuelva 3,000 millones y tú lo dejes limpio. Entonces eso manda un mensaje en el sentido de que tú puedes robar, eso no es problema, y lo puedes pagar después con dinero. No, y un poquito, Tú lo puedes un por ciento ínfimo. Con un poquito de dinero. Pero el caso de Alexis Medina, que también fue reciente, le cantaron 7 años de prisión. Claro, apelar y va Bueno, pero yo ese es un juicio. Pero te quiero decir que también involucraron en alta corrupción. Le decomisaron bienes también, pero eso no lo eximió de un tiempo de prisión, de una condena de prisión. Sí, este hombre devolvió la cosa, ni siquiera se ha iniciado el juicio. No se ha iniciado el juicio. A la señora de la Vega, la exdiputada, ¿verdad?, acusada, la condenaron creo que a 5 años, le decomisaron bienes, pero ya está en Rafael Santiago. Sí. No es lo justo, tanto en este caso como en el otro. No sé cómo que se llama el otro, Pulpo, el que está el antipulpo, creo que antipulpo. El que está en Hacienda, ¿verdad? No, ese era... Sí me acuerdo, son tantos expedientes. Que sometían... Sí, que al ministro de Hacienda, bueno, a Donald Guerrero, ¿verdad?, que está involucrado. Está implicado Donald Guerrero. Y Peralta, José Ramón Peralta. Hubo 2 de los que manejan el dinero también que negociaron con él. Y en el mismo caso también donde está Pagán. Ese otro caso. Pagán. Bueno, ese de Alexis, es el caso de Alexis, Antipulpo. Sí. Ahí también exoneraron al mismo Pagán. Ahora que tú le das Alexis. Que confesó haber cometido muchísimas fechorías ahí en el Aguizoe. ¿A ti te olvidó esto? Y que hasta un ingeniero se mató por claro. Ahí se suicidó. Claro, es un cuerpo de delito, Dios te gloria. Después a él lo dejan entonces fuera el expediente. ¿Tú te acuerdas que las cosas que declaró Pagán estuvo? Que cuando alguien fue a llevarle no sé quién, de que un dinero, 3 cheques de 50 millones cada uno. Que cuando vio eso, para hacer unos arreglos, de que él cogió, no, esperen ahí, déjenme cruzar ahí. Y cruzó a Palacio. Está que la oficina de Isoe está a cruzar la calle, ¿verdad?, en el Palacio. Y de que cruzó a Palacio a preguntar que lo autorizaran. O sea, todo eso ocurrió. Y el expresidente Danilo Medina, lamentablemente, digo yo, porque la imagen de un expresidente, uno siempre piensa que un expresidente que ocupó la primera magistratura de la nación, el sillón de espina, como dicen, porque todo el mundo lo quiere, tú esperas un comportamiento como distinto. Bueno, de pero solemne. dame decirte una cosa. ¿Tú viste lo que dijo ahora Dame mismo? decirte algo. Danilo Medina no ha sido implicado en el caso. No estoy diciendo. Todo lo que se diga de que fue a Palacio, pero no se sabe en Palacio de 200 oficinas. No, pero me refiero a lo que él dijo. Y además es el testimonio de un acusado. Me estoy refiriendo a la declaración que él dio Danilo Medina ayer, creo que fue. ¿Dónde que está eso? Dios mío, ¿dónde que está? Él dice que no, que Montilla es su medio coso, que él fue ayer, fue y le dijo, mira, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, entre los otros, para que me dejen quieto. O sea... No, yo en ese aspecto, lo que le dijo Danilo a él fue una lección de vida que le dio. Porque Danilo lo que le dijo, o sea... ¿Cuál lección? Lo que narra Danilo es que él fue donde su hermana, ¿verdad?, su media hermana, porque son hermanos de padre, que es la esposa de Danilo, y le dijo el acuerdo que él iba a hacer. Entonces ya le dijo, ve, habla con Danilo, ve, habla con Danilo Medina y plantearle el asunto a ver qué él te dice. Entonces él fue y le planteó el asunto del acuerdo y él le dijo, ok, tú estás entregando dinero a cambio de tu libertad. Tú no vas a estar bajo las rejas. Pero sin embargo, al confesar y entregar tu dignidad, tú ahora vas a estar bajo las rejas de la sociedad. O sea, le dijo una lección de vida, porque es un acto de cobardía de Maxi Montilla. Un acto de cobardía cuando tú te rajas y no esperas defenderte ante un juez. Es un cobarde ese tipo.
Es un cobarde total, porque mira, si a ti te acusan de corrupción, por lo menos tú no te puedes morir la víspera, tú tienes que esperar el juicio. Vamos a esperar el juicio y ante un juez yo me defiendo o también me declaro culpable, lo que sea. Pero es un acto de cobardía, tú decir, voy a hacer un acuerdo para testificar en contra de los demás y también para incriminarme yo mismo y devolver dinero, admitir ante la sociedad que yo robé. ¿Cómo ese individuo anda por la calle ahora? Yo creo que el Ministerio Público... Es una muerte moral que él tiene. Yo creo que Jenny Berenice y su equipo están en la obligación frente al país por la transparencia que tanto se reclama y tanto se aboga de publicar ese acuerdo íntegro, porque no se conoce todavía, se conoce el comunicado que yo... Sí, y no lo puede publicar porque tiene que ir a juicio primero, porque bueno, esa parte secreta de la investigación. Tiene que ir a juicio. Es que tiene que abrir el juicio, ella tiene que hacer la acusación. Pero esa es la parte formal, lo que debe ser esto. Pero sí, lo que ha estado pasando no es eso. Sí, pero lo que se le puede pedir... Está pasando lo que se ha arreglado por ahí. Lo que hay que pedirle, Miguel, es que abra el juicio, que haga la acusación, porque en la acusación está todo. Cuando ella acusa, que diga, mira, los acusados son fulano, sultano, mengano, y entonces lo somete a un juez de instrucción. Y el juicio de instrucción comienza el juicio. Ahora, ¿por qué yo hablo de Danilo, Héctor? No, que yo sé que no está involucrado, está impoluto. No, que no es por eso que está impoluto, no lo han tocado. Además, déjame decirte, el hecho de que haya un cuñado implicado, yo también considero erróneo de... ¿Involucrar a él? No de decir el cuñado fulano. Porque tú puedes tener un hermano, en toda la familia puede haber una oveja negra. Sí, lo que pasa es esto, que hay una condición muy especial. Y es que lo hizo justamente siendo su cuñado el jefe del Estado. Bueno, pero... ¿O había ocurrido una compra, una venta así en otro gobierno? No, en todo. No, de él me refiero. No, mira qué pasa. En todos los gobiernos hay funcionarios que traicionan la confianza que le da el presidente. Sí, pero fueron 8 años traicionándolo y nunca se dio cuenta ni lo de eso, Héctor. No. 8 años traicionando la confianza. Bueno, pero... Por Dios. ¿Cuánto? Yo te voy a poner un ejemplo. Uno de los presidentes que más ha hecho énfasis en la lucha anticorrupción Luis Abinader. ¿Cuántos funcionarios ya han caído por corrupción en el gobierno de Luis? Y que Luis no tiene nada que ver con eso. No se sabe que no. Sino que caen. Pero están siendo sustituidos, los han cancelado. Está bien, pero puede haber, esos son los que se han descubierto. Pero puede haber algunos secretos que estén haciendo fechoría por ahí. Claro que sí. Y que Luis no lo sepa. Debe de haberlo. Él no tiene que saberlo todo. Y debe de haberlo. Ni tiene que hacerle. Porque tú no. En una institución, hasta que tú no haces un arqueo, una auditoría, para ver cómo están manejando los recursos, tú no lo sabes. No, claro. Ahora, tú puedes tener indicios, por ejemplo, fulano. Yo te voy a poner ejemplo. Balaguer, el gobierno de Balaguer, ningún funcionario se atrevía a comprar un carro de lujo, un Mercedes-Benz o una Jeepeta. Porque ya el viejo, de una vez, se lo decía el DNI, fulano compró un carro. Y entonces ya el viejo lo llamaba. ¿Y dónde usted buscó dinero para comprar ese carro? Porque ya esos son indicios. Por eso. Que es un celo que deben tener siempre, que deben tener los presidentes, pero ya en los tiempos modernos eso se fue a la porra. Hombre, no, ahora hay muchos más mecanismos, cámaras donde quiera. Sí, pero se fue a la porra, porque los funcionarios ahora hacen de todo, mano. Los funcionarios se van y gastan en un restaurante 100,000 pesos, sí, en todos los gobiernos que hemos tenido. Se habla de 400,000 pesos, una comelona ahí, y con se mucho van de viaje, tienen queridas, tienen cosas. Sí. Mira, oiga lo que dijo Danilo Medina, que es lo que la gente a veces... Señores, busquen las redes para que ustedes vean cómo la gente ha percibido eso. Dice Danilo Medina, él vino a mi casa y me dijo que había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. Me explicó que mediante ese acuerdo cedía sus bienes a cambio de que lo dejaran tranquilo y en libertad. Narró Medina. El mandatario aseguró que no estuvo de acuerdo con la decisión de Montilla. Oigan. Y así se lo hizo saber de manera directa. Y yo le dije textualmente, dice él, tú habrás cedido tus bienes, pero también has cedido tu honor, tu dignidad y tu integridad. No, pero es verdad, se rajó ante tiempo. Pero al contrario. ¿Y por qué te acusan? Pero tú ahora vas a criticar que una gente tenga la valentía de admitir que robó. ¿Valentía? Pues eso es valentía. No. Reconocerlo. No, eso no es valentía. Cuando tú reconoces tu pecado. Eso es cobardía. Y cuando tú te confiesas con un cura que va y le dice que tú reconoces tu pecado, sí, y te pone... No, porque... Oye, es que reconocer un hecho para mí, en este caso un hecho delictivo,
Es un acto hasta de valentía, claro. No, Mire, yo, eso es rajarse. pero oye lo que les recomienda a David Medina, oye, que no, que eso fue tanto honor. Oye, un individuo que se tranza. Que se calle entonces, que robar un individuo que se tranza para chivatear a los compañeros, ese es valentía, coño, pero espérate. Bueno. Eso se llama, ¿tú sabes qué? Y ese es el medio hermano. Cobardía. No, es un medio hermano que yo lo veo que, o sea, un Eso día. se llama cobardía, Oye, Miguel. como que no tiene ninguna relación con ese medio hermano. Miguel, y entonces el medio hermano va a confesarle, a decirle todo lo que ha hecho, que está negociando. Oye, David Medina con esa declaración también mete los dos pies en un solo zapato. Bueno, yo no pienso. Mira, lo bueno de todo es que cada quien tiene su opinión particular. Si a ti te acusan de algo, ¿verdad? Lo normal es que tú le digas, tú me estás acusando, demuéstramelo ante un juez. Ahora, si yo soy un cobarde, como por ejemplo Pagán, Pagán iba a la televisión, ¿tú no te recuerdas a Pagán? A pontificar moralidad y todas esas cosas. Sí. No, que fue puesto ahí por eso, porque había habido, creo, con un escándalo antes. Entonces, en el momento que lo aprieta Cuchín, suelta. Cantó como un gallo, como un gallo. A chivatear a todo el mundo y qué sé yo qué, y decir, eso es cobardía. Un gallo manilo, ¿qué dice? Un gallo manilo se mandó. O también es falta de dignidad, porque si tú no tienes dignidad, es que tú te rajas así, de esa manera, ¿tú entiendes? Esto, mira, antes de, vamos a la pausa y después vamos a ver qué trajo hoy Ahora Matinal, señores, que está creciendo en el favor público. La gente está respaldando este proyecto. Porque ve que aquí no hay juicios preelaborados ni encargos. Vamos a la pausa entonces.